yo me enojé. Yo dije, pero ¿cómo así? Y yo he tratado de hacer o sea, no es nadie exacto, ¿cierto? Pero yo he tratado de hacer lo mejor posible para mí, para mis hijos, para mi hijo, para mi esposa, para la persona que estuviera conmigo, siempre ayudándole a los que yo puedo ayudar, porque es mi voluntad y porque tú me has puesto eso en el corazón. ¿Y por qué entonces me quitas a mi hijo de esa manera? ¿Por qué? No, no lo entiendo, no estoy de acuerdo. Pero entonces tú no quieres saber nada de nada. Y le dije, bueno, listo. Si lo que tú quieres es que yo no haga nada, no hago nada. Todo está en tus manos. O sea, mi vida a partir de ahora no depende de mí, sino absolutamente de ti. Ok. Hola a todos, sean muy bienvenidos en esta tarde al maravilloso programa Dios nunca duerme. Yo espero que todos ustedes estén ahí conectados, listos, atentos para lo que vamos a ver y a escuchar hoy. Así que, como siempre, les damos la bienvenida. Sean todos, todos muy bienvenidos, recibiendo ese abrazo, ese amor y esa protección del Dios que nunca duerme. Y entre todos juntos le damos la bienvenida al hermoso Hijo de Dios, a quien le dedicamos este programa, el que siempre está ahí listo, atento para ayudarnos, para socorrernos en todos esos momentos difíciles, pero también está en los momentos de alegría, en los momentos lindos con todos nosotros. Amados, en esta tarde tenemos un invitado especial que viene a contarnos de las hazañas, de esa historia asombrosa que Dios ha hecho en su vida. Viene desde Colombia, amados míos, pero antes de eso y antes de que Él entre a saludarlos a ustedes, vamos a compartirles algo especial por aquí en el libro sagrado. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a ir todos allá al Salmo, les voy a decir, eh, 139. El Salmo 139 dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Cuántos se levantaron hoy desanimados, diciendo, pero ¿dónde está Dios? ¿Pero quién me escuchara? ¿Pero quién me diera una voz de aliento? Pues les cuento, amados míos, que aquí está el Dios que nunca duerme. Sonría, oiga, pero tómese un cafecito, pero ustedes, ¿por qué están tan serios? A ver, ¿dónde están los de Colombia? Allá los de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Afganistán, Europa, naciones, lenguas, continentes, por donde corre esta hermosa visión. Así que aquí está Jorge Luis Laces, ingeniero civil que viene desde Colombia, desde Bogotá. Aquí está Jorge Luis con ustedes saludándolos. Gracias, Elsie, muchas gracias por la invitación. Em, sí, efectivamente vengo de Colombia y vivo aquí en Fort Lauderdale Plantation específicamente, que es la ciudad ahí en Broward. Eh, y pues contento de estar aquí con tu programa. Ah, gracias, claro que sí. Aquí nos vamos a reír, nos vamos a gozar y quién sabe si hasta tendremos que llorar. Nadie sabe, amado, lo que va a suceder. De todas maneras, estén ahí muy, muy, pero muy atentos. Pero les quiero compartir algo de por aquí, algo que escribí en mi libro hace un rato, de todo esto que estamos viendo a nivel mundial. El mundo está sufriendo una crisis de identidad.
Oiga, necesitamos estar atentos. ¿Por qué? Porque con todo esto que está sucediendo, nos vamos yendo hacia el declive social porque hay una creciente ola de corrupción moral, social, política. Y no hemos podido encontrar la respuesta a toda esta situación y necesitamos la ayuda de Dios, del Dios que nunca duerme, y estamos en un tiempo donde necesitamos discernir hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, cuáles son nuestros planes, cuál es nuestra visión, qué es lo que queremos hacer, con quién lo queremos hacer, en dónde es que lo vamos a hacer. Ay, Dios mío. Así que atentos, amados míos. ¿Por qué? Porque esto va en aumento, lo que es la ciencia, la comunicación, las nuevas tecnologías, los avances. Bueno, hoy en día todo está siendo manifiesto. Hay grandes descubrimientos que se han realizado y que concuerdan con lo que está escrito aquí en este libro sagrado, porque todo esto está teniendo cumplimiento. Así que los alertamos, les decimos a ustedes que estén atentos, que se activen. Es tiempo de activarse, ¿verdad? Y buscar la dirección, el discernimiento, el entendimiento en todas las cosas. Bueno, Jorge, ahora sí, comience a contarnos allá, un antecito, allá por Colombia, cómo fue que sucedieron todas estas cositas. Yo en Colombia estudié, bueno, viví en Bogotá y viví en Pereira. Estudié en Manizales, la universidad, y estuve trabajando en varias partes del país, pero el último lugar donde estuve trabajando fue en Pereira, en donde estuve hasta un año después del terremoto que hubo en el 99. Estuvimos tratando de conseguir recursos económicos de una fundación europea para construir casas para los damnificados, pero desafortunadamente por cuestiones políticas no salieron adelante los proyectos, pero sí había la voluntad de las fundaciones europeas para hacerlo. Entonces, en vista de que no salieron estos proyectos, yo en ese momento con mi esposa y mi hijo de 4 años, tomamos la decisión de venirnos para acá, para Estados Unidos. Entonces, la primera ciudad donde llegamos fue a Charlotte, North Carolina, porque un amigo nos recomendó que fuera una ciudad donde pudiéramos hablar inglés y practicar inglés más fácilmente. Porque al llegar a Miami, pues llegamos a Miami donde tenemos muchos amigos, pues la mayoría de las personas hablan español, entonces era más difícil aprenderlo. Y entonces llegamos allá a North Carolina, en Charlotte, y allá estuve yo, primero me vine solo, pero el golpe más duro que tuve fue que a los 3 meses de estar acomodando todo para que se viniera mi esposa y mi hijo, ella me dijo que quería el divorcio y que no quería venirse ya para acá, para Estados Unidos. Entonces, eso para mí fue un golpe muy duro porque teníamos un niño de 4 años y la idea era crecer con el niño nuestro juntos como familia en este país. Y habiendo todo, planeando todo, habiendo vendido todo lo que teníamos para armar todo lo que se iba a llevar a cabo acá, pues entonces yo quedé como totalmente inestable sin saber si devolverme, habiendo vendido todo y habiendo cerrado la oficina de ingeniería, o quedarme aquí y seguir adelante y más bien tratar de convencerlos de venir más adelante, ¿cierto? Entonces, eso fue una época muy difícil para mí. Fue muy difícil para mí. em, que alcancé a conocer lo que de pronto decían que era depresión, ¿no? Alcancé a sentirme muy mal, muy mal. Y yo me acuerdo que en una de esas sentir tan mal, yo sentí la necesidad de leer la Biblia. Y dije, y yo estudiaba en el college, entonces yo sentí esa necesidad. Una noche no pude dormir pensando que necesitaba leer una Biblia. Y entonces yo me levanté temprano, tenía clase a las 7 de la mañana y salí para el college como todos los días, pero con ese pensamiento. Y cuando iba entrando al college, había un chico
con un maletín repartiendo Biblias a la entrada del college. O sea, y cuando me va entregando la Biblia, como quien dice, el Señor me está diciendo, mira, aquí te estoy mandando esto que yo te estoy poniendo en el corazón, que lo necesitas tener, Ok. necesitas leer, Ah, necesitas acercarte a ok. mi palabra, ¿cierto? Entonces eso fue como un mensaje directo. Más directo no podía ser. Sí, O sea, la claro. verdad es que no, o sea, estar con esa necesidad de leer la palabra y encontrármela en el primer entrada en el college donde, pues, un estudiante a las 7 de la mañana, qué va a estar haciendo? Entregando Biblias allí. Entonces, a partir de ese momento, empecé a leer más la Biblia y no digamos que más, la empecé a leer realmente porque, a partir de eso, participé me encontré con una amiga que me invitó a un servicio de una iglesia bautista, muy queridos me recibieron allí y empecé a reconstruirme y a poder salir adelante con ese dolor que me había dejado el hecho de no poder traer en ese momento a mi familia, ¿cierto? Claro. Y continuar con el proceso del proyecto que habíamos establecido, que era estudiar, validar las profesiones y sacar adelante a nuestro hijo. Ok. A ver, Jorge nos comienza a contar de su historia en Colombia a causa de un terremoto. Ah, Pierde todo. también sí. Tenía todo un plan. Mire que una cosa es lo que uno piensa, otra cosa es lo que Dios determina, Aquí ¿verdad? Y a veces planeamos muchas cosas, todas las ¿verdad? veces. Y no tenemos en cuenta que aquí, atrás, aquí mismo, detrás de la puerta, ya está llegando una situación, ay, a tocarnos la puerta más. Y a veces nosotros no nos preparamos para eso y pensamos que todo está bien y que todo está bien. Y cuando menos piense, todo ese castillo y todo eso que tenemos Amén. se derrumbó, Ya no existe. se fue a tierra y nos quedamos así como mirando para el ciprés. Como, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Porque un terremoto, usted estaba allá cuando eso sucedió, Sí, claro. un terremoto de esa magnitud que sepultó ciudades y pueblos y montones de gente. Muchas obras dañadas y la infraestructura de todas las ciudades del eje cafetero fueron muy destruidas. Y entonces nosotros teníamos unos trabajos contratábamos y que instalábamos redes de gas natural en todas estas ciudades del eje cafetero. Y habíamos crecido mucho como compañía y entonces eh, pues había muchos planes para seguir adelante y crecer más. Claro. Y resulta que al llegar este terremoto suspenden los contratos y todas las obras que habían en gas natural y tocó pues cerrar la compañía prácticamente, cerrar las oficinas en Armenia, en Pereira, en Manizales, vamos a tener en Medellín y en Bogotá, todo eso quedó pues como destruido. Hay que prepararse porque estamos en tiempos difíciles y están los grandes científicos y muchas eminencias que están mirando esta problemática que hay y están anunciando de grandes catástrofes. Y hay que prepararse. Tenemos que estar atentos, listos, porque uno no sabe. Por eso, aquí en este programa les aconsejamos que hay que ahorrar, que hay que administrar bien el dinero, que ya inventamos hasta para tirar para arriba, pero ya está bueno, que ya es tiempo de poner los pies en la tierra, ¿verdad? Porque en una situación difícil, pues vamos a contar con Dios y con lo que tengamos que sea propiedad nuestra, porque en un momento como ese cada quien va a pelear por sobrevivir.
por salvaguardar lo que tiene y por mirar a ver cómo puede subsistir, mientras que pues las cosas se vuelven a estabilizar un poco. Sí, en esos momentos es muy importante que busque uno la palabra, porque la palabra te indica, te da calma, te da sabiduría para saber qué camino tomar en esos momentos tan difíciles cuando se presentan situaciones tan inesperadas, Sí. ¿cierto? Entonces, bueno, te seguía contando que estando pues aquí, me entregan esa Biblia, pues yo me acerqué más al Señor, empecé a participar en algunos eventos de la iglesia y, y me acerqué mucho y de ahí para adelante pues he participado en iglesias en las ciudades donde he vivido. Yo vivía en Charlotte y entonces esperando a que tratar de traer a mi hijo y a mi esposa en ese momento pues ella me dijo quería divorciarse y pues en ese momento, pues yo lo que hice fue seguir estudiando, estudiando y trabajando pues para buscar la meta que tenía. Y bueno, eso fue hace ya 22 años. Entonces, finalmente, como a los 2 años, mi esposa decidió traer al niño, pero no a vivir conmigo, sino a vivir con un hermano de ella que vivía en la misma ciudad, en Charlotte. Y entonces, por lo menos yo podía tener cerca a mi hijo. Entonces lo llevaba a la escuela, estaba con él, lo recogía el fin de semana, estaba con él. Y él fue creciendo, pero con su mamá y entonces yo pude estar cerca de él, pues por lo menos estar pendiente de su educación también. Y bueno, por cosas del trabajo, yo pues validé mi carrera y me vine a trabajar aquí a Florida. Y estando aquí en Florida, pues em, yo había tomado la decisión de irme a trabajar a Europa por unos ofrecimientos de un banco que me ofrecía entrar a unos programas para financiar proyectos humanitarios. Ok. Entonces yo me fui para Europa y estando en contacto con mi hijo, pero llevaba ya como unos 8 meses, 10 meses trabajando en Suiza cuando mi ex esposa ya me dijo que Santiago, mi hijo, estaba teniendo muchos problemas en el colegio, que se estaba sintiendo mal, que se estaba deprimiendo. Entonces yo, en vista de que vi que la situación se estaba poniendo más difícil cada vez para él, con sus problemas permanentes en el colegio, él no era así, era muy extraño que estuviera teniendo problemas, él no era no tenía esa costumbre de andar peleando con la gente. Al contrario, todos los amiguitos lo buscaban a él, era como líder. Pero, pero en vista de esta situación, yo me devolví para acá, para estar más pendiente de él y realmente ya a él lo diagnosticaron con bipolaridad. Entonces no sabíamos la razón, empezó el desfile de doctores psiquiatras, uno detrás del otro, el otro detrás del otro, el uno diagnosticaba una cosa, el otro otra tipo de cosas, después otro lo diagnosticó con esquizofrenia. En fin, eso fue una situación bastante difícil, estuvimos 2 años en esta situación tan terrible y él iba empeorando, empeorando. Un muchacho que era atleta, practicaba triatlón, artes marciales, se cuidaba de la dieta extremadamente, pues, por estar en esas actividades. De repente, encerrado en una habitación de la casa, sin querer salir, absolutamente deprimido, y no supimos ni siquiera nunca la razón por la cual le dio esto. Entonces, esto fue muy difícil para nosotros y en esa vivencia él se alteró mucho y peleó con el padrastro, pues, que ya vivía con la mamá y el esposo de ella, el nuevo esposo, y peleó con él y lo amenazó y todas estas cosas de una manera muy fea y, pues, yo tomé acción y me lo traje a vivir acá para Florida. Ellos vivían en Charlotte. Entonces, yo me lo traje a vivir acá pensando que de pronto también lo podía ayudar más
o estar pendiente. La mamá estaba siempre muy pendiente, pero no sabíamos qué, pues, qué podía pasar con el padrastro. Entonces, yo llegando acá nada más lo tuve que llevar al día siguiente, prácticamente le dio una crisis. Me tocó llevarlo al hospital de Miami. Allí mismo me tocó internarlo en una unidad psiquiátrica. Tú no te alcanzas a imaginar lo que es eso para un padre. Yes. Entregar a su hijo en un lugar así, eso es Sí. una de las cosas más terribles del mundo. Mi- Jorge, como empresario, ingeniero, tratando de salir adelante en este país, ¿cómo se siente Jorge, una persona que está por un lado tratando de salir adelante, por otro lado tratando de recuperar su hogar, por otro lado lidiando con los problemas personales, los problemas de los hijos? Es un conflicto. Total, es muy difícil porque siempre en donde tú estés van a haber muchas variables que se te van a cruzar. Entonces uno equivocadamente cree a veces que venirse para este país vas a resolver una parte de tu vida. De pronto vas a tener más ingresos laborales, vas a tener más oportunidades laborales, pero hay otras cosas que no ofrece el lugar donde te has venido a vivir y sí las ofrece tu ciudad natal, digámoslo así, de donde vienes. Entonces empieza una crisis interna y en tu corazón y en tu cerebro, en tu mente, que no sabes para dónde Sí. tienes que ir. Entonces, en esos momentos es cuando tú tienes que poner todo en las manos del Señor, porque Él es el único que te va a resolver, te va a dar esa calma para tomar una decisión sabia. O a veces también puede venir el sentimiento de culpa. Si yo no me hubiera ido, si yo hubiera estado ahí, es que si yo hubiera estado ahí, esto no hubiera pasado. Exacto. Es que seguramente es que es mi culpa. Es que esto pasó porque esto. Entonces, es una crisis La- muy fuerte, Uno siente emocional. permanentemente por estas situaciones. Y si me permites, te termino de contar que eso me partió a mí la vida en dos. O sea, mi hijo finalmente tomó la decisión, empezó a amenazar que se iba a suicidar, porque esas medicinas que le daban psiquiátricas, entre otras cosas, dice en el tarrito, dice, esta medicina puede producir pensamientos suicidas en personas, en teenagers o menores de 20 años. Wow. Entonces, todas las dicen. O sea, la farmacéutica ya se lavó las manos por ahí, Yes. pero los psiquiatras te recomiendan esto y entonces tú, pues, presionando a tu hijo, porque es tu responsabilidad de cuidarlo, de llevar a cabo todo lo que los médicos recomiendan, entonces tú te sientes con una culpabilidad más grande aún, porque tú dices, esta medicina le puede producir efectos muy malos a mi hijo. No solamente es los pensamientos suicidas, otras cosas más. Claro. El sobrepeso. El niño empezó a tomar una medicina, pesaba, di tú, 60 kilos y al año ya pesaba 110 kilos. Wow. En un año, un niño de 17 años. Entonces, él se sentía frustrado porque hacía el mismo ejercicio, pero era más y más y más y más cada vez. Pero era medicina. Entonces nosotros hablamos con el doctor, tiene que tomarse la medicina, él no se la quería tomar. Entonces se la hacíamos tomar por obligación y ahí está lo que tú sientes con la culpabilidad. ¿Será que, o sea, le hago tomar eso? Y él finalmente tomó la decisión una noche de tomarse un tarro completo de pastillas para dormir y se suicidó. Entonces, después de que tú has luchado durante 2 años y medio con una enfermedad tan terrible que no te la alcanzas a imaginar, solamente las personas que han vivido eso pueden explicarlo y entender. ¿A los cuántos años? Tenía 18 años y medio. Oigan, padres, atentos con sus hijos, muy atentos.
porque es alarmante toda esta presión de este siglo, todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Si nunca se supo cuál fue la razón. Hay varias razones que la medicina pues, sugiere que puede suceder, que por genética de la familiar o por haberse tomado, ojo, o haberse tomado una droga que le meten, entre otras cosas, a la marihuana, le meten una droga que es muy peligrosa, que le daña el cerebro a los muchachos. Entonces la psiquiatra me decía, es posible que él haya fumado algo de marihuana y en esa marihuana le metieron quién sabe qué cosa que es adictiva para que fume más de eso, pero es dañina, mata neuronas en el cerebro, entonces los vuelven paranoicos, Ujú, empiezan a pensar cosas ujú. extrañas, a decir cosas extrañas y tú no sabes qué hacer y no se cura sino más con una pastilla. No, eso es pero delicadísimo. Claro, claro. Si nosotros como líderes, como padres responsables, que tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en nuestros hogares, alrededor del círculo de nuestros hijos, ¿verdad? Porque es que estamos en este momento en una presión muy grande de este siglo. Miremos todo, que la ciencia, que lo moderno, que esto, que para allí, que para allá, que venga, que vaya, que traiga, que yo sí tengo, que usted no tiene, que tremendo. Tremendo, tremendo. Sí. Y esto de las medias, los computadores y los celulares hoy en día para ellos pero es muy delicado que, por ejemplo, alguien le ponga una crítica en Facebook, ¿no? Que le diga cualquier cosa en Facebook, todos los demás se burlan. Sí, Y es gravísimo para ellos, o sea, es algo que se ha vuelto terrible para los jóvenes, sí. ¿no? Manejar esa situación, lo cual no existía tiempo atrás. Entonces, la tecnología trae muchas ventajas, pero también trae emocional y psicológicamente mucha presión para los niños, mucha, demasiada excesiva. Entonces uno no sabe qué es mejor, pero de todas maneras te digo, em, esa experiencia no se la deseo a ninguna persona porque, primero que todo, él era mi único hijo. Y entonces cuando uno como padre quiere, casi que uno le dedica su propia vida es para ellos. O sea, Claro. uno piensa en que va a hacer un trabajo, va a generar un ahorro, es para él. Que va a tener una propiedad, es para dejársela a él. Que va a enseñarle, va a tener unos ahorros para darle en la universidad, es para él. Que le va a dejar a él la mejor posible para que ojalá tenga mejor posibilidades que las que pudo haber tenido uno. Ujú, Pero entonces, al tener uno una experiencia de estas y perder uno su hijo, pues, imagínate, yo dije: "No, yo hasta aquí llegué". claro. O sea, ¿qué sentido tiene yo seguir dando lora en este planeta? Ujú. Y te digo, le dije: "Señor, ahora sí entendí, listo, entendí, que se haga tu voluntad". Y yo que me puse bravo con Dios. Ajá, O claro, sea, uno se enoja. yo me enojé. Yo dije: "Pero, ¿cómo así?". Y yo he tratado de hacer o sea, no es nadie exacto, ¿cierto? Mm, Pero yo he tratado de hacer lo mejor posible para mí, para mi hijo, para mi esposa, para la persona que estuviera conmigo, siempre ayudándole a los que yo puedo ayudar, porque es mi voluntad y porque tú me has puesto eso en el corazón. ¿Y por qué entonces me quitas a mi hijo de esa manera? ¿Por qué? No, no lo entiendo, no estoy de acuerdo. Pero entonces tú no quieres saber nada de nada. Y le dije, bueno, listo. Si lo que tú quieres es que yo no haga nada, no hago nada. Todo está en tus manos. O sea, mi vida a partir de ahora no depende de mí, sino absolutamente de ti. okey. Mm, Y es una situación que después de que tú efectivamente le entregas a Dios tu vida, Él te la maneja, yes. Él, él, él te lleva, Él te consuela, Él te, te da. Que necesita trabajo, da 10 trabajos, ya no uno usted, pero no, señor, yo no necesito trabajo, yo lo que necesito es dinero para poder cubrir unos, tome el dinero y quítele el trabajo.
Ujú. No, señor, quisiera que, por favor, dame salud, toma toda la salud. O sea, solamente pídele a Él Yes. y Él te lo va a dar, porque además, ponte a pensar, Él ha creado la primera y última célula de tu cuerpo, ha creado todo lo que existe y lo que va a existir y lo que ha existido. Todo lo ha creado Él sin pedirte permiso a ti. Tú no tuviste que ir a trabajar ni hacer nada. Todo lo ha creado Él. Ujú. Entonces tú tienes que doblegarte y entender y pues y darle tu vida a Él para que Él te guíe, porque la verdad es que no hay otra manera de darle sentido a tu vida. Sí, No hay otra manera. eso es cierto. Pero llegamos a este punto, amados, donde estamos viviendo situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y todo esto que está sucediendo de afuera, y de pronto los padres tomando decisiones porque se le quiere dar un mejor futuro a los hijos, ¿verdad? Y está toda esta maldad de este siglo que los persigue, que los acosa, que un padre no sabe qué está pasando, por qué un hijo está teniendo cierto comportamiento, qué le sucedió en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, en segundos, la vida te cambia para siempre, Todo para siempre. Porque ahora, bien, el dolor, lo que son las pérdidas, las separaciones, porque esto causa un luto, un dolor, total, que solamente Dios te puede sanar y te puede ayudar a salir de ahí. Y en esos momentos donde sucede algo y nosotros estamos esperando lo contrario. No, esto se va a solucionar, esto va a estar bien, esto, y de repente sucede lo contrario y no entendemos, no podemos entender. ¿Por qué? Porque es que todo va sujeto a la voluntad de Dios. Nuestros hijos, la familia y todo lo que tenemos va a estar en manos nuestras hasta que Dios así lo determine. Por ejemplo, a mí me sucedió algo interesante. Yo tengo dos hermanas que son twins, gemelas, y una de ellas le da un cáncer de colon wow, muy joven y ella se va con Dios, ¿verdad? 33 años tenía, tenía. ¿Ok? sí, Yo a ella yo no la vi nunca enferma, porque cuando yo salí del país, la enfermedad apenas le estaba comenzando y yo la veía a ella normal, como era ella jovial, con su pelo, con sus botas, con su moto, con sus cosas, como ella era. ¿Ok? Pero claro, llegamos a estos países que ahorita vamos para allá, para ese tema, a, a ponernos aquí ready, a crecer, a formarnos, a ponernos legales para podernos movilizar y bueno, y sucede todo eso. Entonces mi hermana fallece y yo regreso al país como 10 años después de haber salido del país. ¿Ok? Y es algo tremendo. fuiste pudiste ir a tu entierro, No, terrible, no, porque yo estaba recién que llegaba, entonces cuando a mí me dan esa noticia y me dicen, mire, es que esto está muy grave y si usted puede venir, venga, entonces yo me voy a agilizar a ver para conseguir un paro las vans para poder salir, pero resulta que no se dio y yo volteé para allí y para allá y entonces al domingo cuando llamo, una hermana mía me contesta y me dice, tu hermanita la enterramos ayer a las 5 de la tarde, ¿ok? Mire, en ese momento yo sentí como que yo me iba así como por un vacío, ¿ok? Entonces yo llegué al apartamento donde yo estaba y tenía una amiga y ella me ve y me dice, pero él sí, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Porque ella me dice que yo estaba pálida, pálida. Yo me acuerdo que yo me senté en una silla así como que me desvanecí, ¿ok? Bueno,
Pero yo le preguntaba a Dios y yo no entendía. Y yo le decía, pero ¿por qué te la llevaste? ¿Pero por qué si mi hermana estaba tan joven? ¿Pero por qué te la llevaste? Y un día, cualquiera, Dios a mí me dio una respuesta y me dijo, uno, porque esa era mi voluntad. Y otro, porque ella está mejor aquí conmigo que si yo la hubiera dejado allá y yo sé lo que es mejor para cada uno de mis hijos, para cada uno de ustedes. Mire, y con esa respuesta a mí me dio una tranquilidad, una paz. Y yo nunca más le volví a preguntar nada a Dios acerca de ese tema. Pero ¿qué pasó? Yo fui a Colombia, pero yo tuve que enfrentar ese momento. Porque sí, yo hablaba con la gente, yo saludaba a la familia, pero es como que tú buscas algo que hace falta. O sea, ¿qué es? Cuando yo realizo que es mi hermana que no está, cuando yo aterrizo y yo realizo que es que no está, que es que nunca más la voy a volver a ver en esta tierra, ¿ok? Entonces les cuento qué me pasó. Miren, yo me metí al baño, disque a bañarme. ¿Cuál que bañarme? Mire, a llorar y a llorar y yo era en ese chorro, a mí me caía el agua en la cara, en la cara, en la cara. Y hasta que yo no pasé eso, como que yo no pude sentir como ese alivio. Sin embargo, cada que iba a Colombia las primeras veces, cada que yo me montaba en ese avión, yo me regresaba llorando. Cada que yo me regresaba de Colombia, Del duelo que viajabas a Colombia a estar donde ella debía estar exactamente. y no estaba. Exactamente. Entonces, mm, ¿a cuál punto que los queremos llevar? Que estas situaciones que fragmentan nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones, todo esto, solamente la mano de Dios es la que nos puede sanar. Hay gente en este momento con traumas, con situaciones muy difíciles, tomando decisiones de quitarse la vida, diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí me pasó esto? Esto yo no lo aguanto, esto yo no lo soporto. Necesitas estar fuerte, ir fuerte y esperar en Dios que Él te va a ayudar y te va a dar la salida. Sí, así como lo ha hecho con nosotros, Así es. lo va a hacer con muchos y con muchos que nos están escuchando en esta hora. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que enfrentar que son momentos con valentía, con carácter, con madurez, con seriedad, sí, haciendo la parte que nos corresponde hacer a nosotros y dejando que Dios haga la que Él quiere hacer. Sí, es de la manera como vamos a continuar. Pero bueno, hablemosle un poquito allá a todos estos empresarios que tienen sueños, visiones. De acuerdo, Jorge, a tu experiencia en este país y todos los países y todo este trabajo hecho, ¿qué consejo le daría a todos estos empresarios visionarios Bueno, para este tiempo? primero que todo, que no le tengan miedo al inglés, ¿Qué? que porque los negocios se hacen en general en inglés en todo el mundo hoy en día. Entonces hay que despegar en el inglés, estando allá en la tierra de nosotros, donde sea que estemos, hay que perderle el miedo a hablar inglés. Y y hoy en día hay la posibilidad de esta herramienta tan fuerte que es el Internet, en donde tú puedes acceder a ofrecer tus invenciones, tus nuevos proyectos tecnológicos, lo puedes hacer a larga distancia. O sea, no tienes que estar físicamente. Y los que logran entonces tomar la decisión de que físicamente venirse para romper, digamos, un paradigma de poder reunirse y entregar su proyecto y buscar nuevos horizontes, pues entonces llegar y ser muy optimistas y también de la mano del Señor pedirle fortaleza porque por más de que tú vengas con todas las ventajas económicas, el cambio cultural de llegar a un país, sea el que sea, es difícil de adaptación para todo el mundo y toma un tiempo moderado que
debes tener paciencia en aceptarlo. Entonces, los empresarios, el consejo es que tengan perseverancia, que no le tengan miedo al inglés y que vengan y que no se dejen tampoco decir de gente que no tiene idea, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. No, pero es que yo tengo idea. No, eso sí se puede hacer. Lo que pasa es que tiene que seguir adelante con sus intuiciones y su forma de ser empresarial hacia adelante. No todo el mundo es empresarial. Hay gente que está diseñada para ser empleado y así se queda toda la vida y está bien para ellos. Pero hay otras personas que, por ejemplo, yo en el caso mío no he nacido para ser empleado, sino para hacer nuevos proyectos, a buscar nuevas oportunidades, a tener que cruzar por dificultades adicionales, a tener un empleo, pero que tú, convencido y enfocado en tu meta, lo vas a lograr y siempre lo vas a lograr. De manera que no hay que espantar todos esos obstáculos y seguir pensando que ese foco es poderoso porque también se lo da a uno, Claro. viene de arriba. Ujú. Ese foco, esas ganas vienen de arriba, entonces hay que seguir para adelante enfocado. Yes. Necesitas creer en tu visión, en la visión que Dios te da, en el potencial, en la capacidad que tienes para hacerlo, en la habilidad que Dios te da, en la sabiduría, en la ciencia, en la tecnología. También muy importante, equilibrio, control, dominio propio, amados, perseverando. Cada día hay que levantarse, hay que trabajar, hay Darle que, gracias a ¿sí? de todo lo que se ha vivido, lo que te tiene en ese momento y seguirle que le siga dando fuerza para seguir adelante, ¿no? Sí, 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 porque levantarnos de ahí, de ese momento oscuro, o muchos dicen, me siento como en un hueco oscuro. He escuchado algunos decir Sí, esa expresión, la vida que te ya, es así. pero les quiero regalar una perlita especial. El momento más oscuro de tu vida es el preámbulo para un amanecer más glorioso. Ese momento es donde debes entender que Dios te está formando, que está formando tu carácter y que te está preparando para algo mejor, para algo más interesante, porque este Dios no lo mete a uno en bobadas. Dios lo mete a uno en cosas interesantes, con gente interesante, con gente inteligente, con gente que sabe hacia dónde va, con la gente que tiene los pies en la tierra, ¿verdad? Entonces tenemos que estar aterrizados, con los piecitos en la tierra, como digo yo, con el oído en el cielo y con la boca en la tierra, mis amados. Así, sonriendo porque es así. Y pese a todas las adversidades, pues pedirle a Dios que nos ayude a continuar hacia adelante. Bueno, Jorge, vea, por aquí tenemos una pequeña ruletica. Usted nos saca aquí uno de esos papelitos y usted nos cuenta cómo le va con esas emociones y qué le aconsejamos a toda esta gente que nos... Humildad. Bueno, nos enseña la palabra que hay que tener humildad y la humildad viene de entender a los demás, o sea, entender a los demás, ponerse en la, en la, en los zapatos del prójimo y entender eh, que, que muchas veces esas personas te pueden tratar de herir de pronto, pero tú tienes que ser humilde y entender, ponerte en el zapato de la otra persona y entender que tiene algunas razones en su vida por las cuales está expeliendo, digamos, esa ira o algo hacia ti. Tú tienes que tener humildad de entenderlo y, y cuando, y cuando él te trate de ofender, humildemente pedirle al Señor que le dé tranquilidad, que Él siempre, o sea, siempre las personas, si tú actúas con tranquilidad y con humildad, las personas, ellas solas se dan cuenta de que están actuando equivocadamente y ellas mismas recapacitan.
hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? Entonces, eso te diría sobre la humildad. Ah, qué bien. Amados, yo pienso que nosotros debemos hacer un alto y mirar en qué área de nuestras vidas nos falta humildad, porque a veces no logramos alcanzar esos objetivos porque somos tan débiles, nos alteramos por cualquier cosa, ya está arriba la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la independencia, sí, sí, el decir, no, yo vivo como yo quiero, Hago yo, a, sí, a mí que nadie me diga nada, yo soy el dueño de mi vida, yes. Y tenemos todo este tipo de expresiones y se nos olvida que hay un Dios ahí arriba en los cielos, que todo lo está viendo, que todo lo está escuchando, pero ya estamos diciendo, pero ¿por qué es que yo no puedo alcanzar todo esto que me he propuesto? Y uno dice, mira, yo trabajo y trabajo. Otros dicen, no, es que yo oro, lloro. Otros dicen, mire, es que lloro y ayuno. Otros dicen, pero no vamos allá a esa partecita del corazón, que es lo que tenemos, porque mire, la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá sino Dios? Y en cuanto a la humildad, también nos dice, aprended de mí que soy humilde, que soy manso y humilde del corazón. Tenemos que aprender más de Jesús, pero claro, con la ayuda de Él, porque con nosotros estamos pero en la olla. Entonces, solamente con la ayuda de Él es que vamos a poder avanzar. Empresarios, todos aquellos que tienen visión, que han tenido esos sueños, sigan luchando. Levántese de ahí. Porque, mire, Jorge, ¿sabe? En este momento yo puedo discernir que hay muchas personas que tenían proyectos, que tenían visión y las dejaron tiradas. sí, Las abandonaron. que porque alguna persona vino y le dijo, no, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué? No, no, y tú lo tenías en tu mente, en tu foco, te lo había puesto Dios en tu corazón. Sigue tu corazón, sigue adelante con humildad, pero sigue con fortaleza, con fuerza de voluntad y vas a sacar tus proyectos adelante. Eso sí, no hay lugar a dudas. Y sobre todo cuando en un momento dado el Señor te da todo ese impulso, porque al final Él es el que pone y Él es el que quita. Entonces hay que tener fe en Él. Ujú. Hay que Sí, tener fe. hay que tener fe, amados, y saber que estamos en manos del Dios Todopoderoso, el Dios que nunca duerme. Ese es el Dios real que les presentamos aquí, que pese a las adversidades, mire Jorge, lidiando con un divorcio, lidiando con una empresa, tratando de levantarse, lidiando con sus problemas de familia, con su hijo, lidiando con un dolor tan grande de lo que es la pérdida de un hijo. Amados, muchos que han pasado esta situación saben lo que es esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les queremos decir? Es tiempo de perdonar, es tiempo de abrazar, no es tiempo de estar más divididos, de soltar el odio, el desprecio, las palabras podridas, todo esto que daña al ser humano, a la mente, al corazón, porque hay voces que vienen y hablan. Mire, como pudo suceder con tu hijo, y así vienen. De pronto se levanta un joven y toma un arma y mata 20, 30, ¿verdad? Es terrible. El resentimiento, el odio, la venganza. Por eso tenemos que estar muy atentos. ¿Qué voz es la que está hablando a nuestras puertas, a nuestras ventanas, a los sacerdotes, a los hijos, a la ayuda idónea, a los negocios, a los documentos, a todo lo que Dios ha puesto en manos nuestras? ¿Qué voz es la que estamos escuchando? ¿La voz de quién?
¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la dirección hacia dónde se dirigen nuestros pies? Tal vez, Jorge, ¿será que no hay alguien por ahí cansado de lo mismo? De dar y dar vueltas y tumbos y llorar. ¿No estás cansado, no estás harto de la misma basura? Pedirle al Señor que te dé fortaleza, ¿Verdad? todo en esos momentos difíciles, ¿no? Sí. Y también cuando Él te ha dado muchas cosas, con humildad ofrecérselo a las personas, ofrecerle cosas a las personas que necesitan, ¿no? Eso es como una retribución a todo lo que el Señor te ha dado a ti. Eso hay que pensarlo y ahí tiene que ver otra vez la palabra que me diste, humildad, con humildad ofrecerle también a las personas que en algún momento necesitan una ayuda. Bueno, Jorge, tú como ingeniero civil, hay una pregunta que yo le quiero hacer hace rato a un ingeniero. Un ingeniero civil constructor. ¿Qué será eso? ¿Qué es lo que un ingeniero civil tiene en la mente cuando está construyendo una obra? Ah, eso es, eso es algo que se lleva muy adentro, eso es una pasión. El hecho de poder tú transmitir unos conocimientos digamos que a un papel, ¿no? Hoy en día es a un computador, pero de dibujar y de calcular, por ejemplo, un edificio y poderlo de allí trasladarlo a decir, voy a comprar este material, voy a contratar estas personas y voy a lograr construir este dibujo que está acá. Eso, cuando tú ya lo ves terminado y construido, tú dices, eso es algo que Dios te dice, mira, o sea, a través de él, lo que tú hiciste. Eso es como un pintor ver a a su obra terminada, eso llena el corazón, eso es lo que uno como ingeniero constructor Ujú. lo apasiona, Ajá. me apasiona eso. Pero, pero claro, la ingeniería tiene muchas diferentes, digamos, etapas o modalidades en donde tú puedes especializarse, pero al hacer una obra estás combinando todas ellas y transmitirlo a todas ellas en un solo proyecto y que le va a ofrecer, digamos, si es un hospital, el servicio a las personas que van a trabajar allí. Si es son un edificio de apartamentos, a las personas que van a vivir cómodamente en ese lugar. Si es un colegio, a las personas que van a estudiar. Si es un aeropuerto, a las personas que van a tener el servicio de transporte aéreo y toda clase de servicios que se ofrecen en un aeropuerto. Entonces, todas esas obras, tú como ingeniero, al verlas terminadas, eso es te llena de satisfacción. Claro, yo veo esto como eh, ofrecemos un servicio con calidad humana, pensando ¿No? ¿En quién lo va a usar? en esas personas, Claro. ¿verdad? Un servicio de calidad. No estoy haciendo un edificio y pensando que mañana se va a derrumbar, o estoy haciendo jamás, ¿verdad? Entonces siempre se hace. Entonces, ¿a dónde los queremos llevar con esto? A que nosotros tenemos que tener propósito en lo que hacemos. El propósito de que de servicio a otros, porque es que proyectos sin propósito y sobre todo pues sin el propósito de Dios como que estamos como faltos de algo, El ¿verdad? proyecto no puede ser propósito solo económico de obtener utilidades, porque no tiene sentido. El Yes, proyecto tiene que ser dedicado al servicio de las demás personas. yes, Y esa es la prioridad de todo, debe ser eso. Sí, ya hay otros puntos que uno pues analiza, pero la principal es ofrecerle el servicio a los, a las otras personas y a uno mismo, ¿no? También, porque puede ser que uno lo vaya a utilizar también en el futuro.
Claro, Ah, claro, esto es un servicio en general para todos, para que todos estemos bien, para que haya más avance, para generar empleo, también hacemos nueva, puentes, nueva tecnología. carreteras, Imagínense, cuéntenos, cuéntenos, Jorge, ¿qué más hacen? acueductos, Ajá. alcantarillados, imagínate, puentes, túneles a través de por debajo del agua, por encima de puentes por encima del mar, Ujú. encima de canales, encima de, por ejemplo, esta obra tan espectacular de pasar en Europa desde Francia a Inglaterra por este túnel que hay por debajo del agua, me parece una obra espectacular, ¿no? Es de pura ingeniería civil, Claro, toda completo, pues claro. es un ejemplo. Ahorita acaban de hacer un puente impresionante, creo que fue por China, no me acuerdo, fue una cosa de locos. No, no, es que hay unas obras que son de locos, Sí, 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 sí. increíbles, pero entonces todo eso, toda esa tecnología aplicada a la ingeniería y pues hombre, eso sí a las personas que están envueltas en el proyecto, pues los llena de orgullo y de satisfacción de ver cómo al terminar un proyecto de estos le presta el servicio a tantas personas. Yo pienso que la ciencia y la tecnología en las manos correctas va a ser de bendición, pero si caen en las manos incorrectas, cuidado, ¿verdad? Porque imagínense una persona con una ciencia muy poderosa y la usa para el mal, va a usar para destrucción a la humanidad. Sí, por ejemplo, aplicando la tecnología a las bombas, que es para destruir, es terrible. Eso sí, Entonces, tarde que no se expanda no, mucha esa ingeniería. es. Y sobre todo pedirle a Dios que le des la guía y el entendimiento y la dirección a esas personas que tienen todo esto delante de ellos, en sus manos. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué es lo que sucede, Jorge, con este tema de los proyectos? Los proyectos son muy interesantes, pero entonces cuando se va a los números, entonces los números son los que empiezan a distorsionar el pensamiento, ¿verdad? A decir, bueno, y si este número da así, Sí. entonces organicemos este número por aquí y entonces empieza a distorsionar todo el tema. Entonces ahí es donde caemos, donde dice la oración del Padre Nuestro, que no nos dejes caer en tentación. ¿En tentación de qué? De la maldad, Sí. de hacer el mal, ¿verdad? Entonces, poder hacer las cosas con qué? Con esa cordura, con ese equilibrio, hacerlas como si son para Dios mismo y para el bien nuestro. Siempre pensando hacer el bien a personas, a la sociedad, ser personas responsables, porque cuando nosotros empezamos a cometer ciertas acciones que empiezan a dañar a otros, ¿cómo se llama eso? Maldad, Sí. ¿verdad? Entonces, muy interesante que todo lo que tenemos, aquí estamos hablando con ingenieros civiles, médicos, abogados, amas de casa, padres de familia, banqueros, constructores, políticos, políticos. Dios mío, Oh, Dios mío. qué gran responsabilidad tienen, qué gran. Pero, Jorge, usted como ingeniero civil, ¿qué piensa de todo esto que está pasando a nivel mundial con este tema de la opresión en muchos países, por ejemplo, que ya la gente no tiene acceso a trabajo? es, mira, estaba yo precisamente leyendo una información importante esta semana sobre la gravedad de, de, de la guerra que hay en África, es una guerra en África que está generando desestabilización política en todos los países alrededor, que cubre como unos 12 países alrededor de ella. Y es tan grave que están calculando que van a morir de aquí al año entrante, si no se controla esa expansión de esa guerra, por lo menos unos 16 millones de personas, solamente en un año y medio. Es tan grave que va a empezar a generar inmigración
a todos los países de Europa y a todos los países de Asia cercana a Europa. Entonces, cuando se genera toda esa inmigración de todas estas personas que están hambrientas, necesitadas, buscando cómo comer cualquier pedacito de pan y no tienen cómo hacerlo, entonces eso se genera, es una cadena de eventos delicados y todo porque estos países que están en guerra no se les controlan las armas, o sea, al contrario, les están vendiendo del mercado negro armas que vienen de la Unión Soviética, que vienen de aquí también, de todas partes, y entonces si eso no se controla, los malos de la película empiezan a continuar matando y matando y matando gente. Hay hambre, hay matanzas permanentes, hay emigración hacia otros países, hay generación de otras posibles guerras. Entonces, eso hay que controlarlo y, y pues los políticos deberían estar, de las Naciones Unidas, deben estar más al tanto de cómo controlar esa situación, porque está grave, la situación, muy grave. ¿Qué es lo que piensas que necesitan los líderes políticos en naciones como? Poner al Señor en el corazón para que puedan expresar amor, pasión. Es que se necesita más compasión en el ser humano. Entre los países que tienen las posibilidades económicas y, y, mm, y tecnológicas para ayudar a los que no lo tienen. Es imprescindible que entren en conciencia. Ok. ¿Qué necesitaría el próximo líder de esta nación? Necesita, necesita un buen equipo de esta nación, necesita tener eso, mucha fuerza de voluntad para acabar con guerras que están generando inestabilidad en todo el mundo. Las guerras hay que controlarlas, hay que eliminarlas, ojalá no hubiera guerra. Es que la guerra es terrible. Miremos al presidente Bukele de El Salvador, ¿ok? Agarró todos los grupos de delincuentes de las cárceles y los trabajar y los puso a generar para el país. Sí, ¿verdad? Necesitamos líderes que estén unidos, que estén conectados con la visión del corazón de Dios, que tengan temor de Dios, que gobiernen al pueblo con equilibrio, con equidad, Con amor y con compasión. sí, con amor, con compasión. Oiga, naciones, ustedes todos que nos escuchan, eso es lo que hay que pedirle a Dios por nuestros países. ¿Por qué? Porque si tenemos nosotros buenos líderes, entonces vamos a tener una mejor calidad de vida y vamos a poderle dar un futuro a nuestros hijos y a todas las generaciones que vienen atrás de nosotros. Jorge. Es que es lo que tú dices. Si los números los aplicas para lo bueno y no para lo malo, todo lo bueno se va a multiplicar. Es correcto. ¿Cómo te defines tú? En 3 palabras. Ay, en 3 palabras. Si me la pusiste. Eh, eh, una persona amorosa y bueno, que están las palabras, 3 palabras, ¿qué? Eh, pasión, em, amor, sí, y, y bueno, fortaleza, Ok. fortaleza. Escuchen, hay que tener una identidad afirmada y saber cómo definirnos nosotros mismos para poder caminar hacia allá, hacia esos sueños, hacia esa visión, hacia todo aquello que queremos alcanzar de la mano del Dios que nunca duerme. Jorge, por último, cuéntenos
¿Dónde toda esta gente lo pueden encontrar y qué es lo que usted les ofrece? No, pues nosotros estamos en Fort Lauderdale, en Florida. Construimos apartamentos, construimos casas, construimos clínicas, hospitales. Somos constructores y pues seguramente en tu video puede haber el link donde Ok. nos pueden encontrar. La compañía se llama Lasco Development y allí nos pueden encontrar con toda la información muchas personas que tienen interés en desarrollar proyectos nos pueden contactar y nosotros les podemos adelantar proyectos en este estado, principalmente en el estado de Florida. Bueno, ya escucharon, amados, corran. ¿Quiere una casa bonita? Ay, Contáctenos que nosotros la construimos. claro. ¿Quiere un edificio? También. ¿Quiere un puente? Se lo hacemos. Se le tiene. De verdad que ha sido muy bonito poder compartir, Jorge, en este tiempo con usted y con toda esta gente maravillosa. Gracias, muchísimas gracias por venir a este programa, a compartirnos de tus experiencias, de todos estos momentos y sobre todo de compartirle a estas personas el Dios que nunca duerme. Así, amados, que como siempre les habló su servidora El Tipanis, desde aquí, desde este set en Miami, Estados Unidos de América. Los esperamos en nuestro próximo programa. Usted no se lo puede perder porque eso va a estar fantástico. Y tampoco se pierdan una próxima entrevista aquí con Jorge Luis, que nos va a contar de todos esos proyectos que está haciendo. Por aquí lo vamos a tener de nuevo en poco tiempo. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye. Mi pequeña, descansa tu cabeza, te arroparé con cuidado en la cama. Papá está aquí para tapar bien las mantas. Este programa es patrocinado por la Fundación For Human Services Inc., comprometidos con transformar vidas a través del amor, la fe y la acción. Gracias por ser parte de esta misión. Sigue conectando con nosotros.